inflamatorio e infeccioso del coledo. ¿Qué hay en esta imagen? Acá abajo, cálculos en vesícula. Acá tenemos un cálculo que lo hemos denominado en la anterior clase, cálculo enclavado en bacinete. En esta otra imagen estamos observando una gran cantidad de cálculos, una gran cantidad de piedras, cálculos en vesícula, cálculos en el conducto cístico. Estos cálculos pueden salir y obstruir el colédoco, produciendo la coledocolitis. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la coledocolitiasis? Patología que se caracteriza por la presencia de cálculos en la vía biliar principal. No solamente el colédoco, estamos hablando de la vía biliar principal. Aquí está el colédoco. Usualmente el cálculo viene de acá, de la vesícula, sale por el cístico, ingresa al colédoco por gravedad y siguiendo el trayecto de la circulación de la bilis, se puede llegar a obstruir aquí a nivel del tercio distal del colédoco. ¿De dónde vienen entonces? ¿De dónde viene la etiología de la coledocolitiasis? De la colelitiasis. La colelitiasis, que son los cálculos en vesícula, son la primera causa etiológica para la coledocolitiasis. Y la coledocolitiasis es patología que se transforma en la etiología principal de ¿qué enfermedad? Pancreatitis. De la pancreatitis. Muy bien. Clínicamente, la coledocolitiasis se va a caracterizar por principal síntoma. ¿Cuál es? Dolor. Si me dicen dolor, puede ser dolor de la uña. Tienen que hablar clara y concisamente. Dolor abdominal en hipocondrio derecho. ¿Por qué se produce el dolor? Cuando está presente el cálculo, se produce un espasmo, una contracción de la musculatura lisa del colédoco, lo cual, por la semiología del dolor visceral, va a ocasionar la presencia de dolor a nivel del hipocondrio derecho. Y el paciente siente dolor acá en la zona del hipocondrio derecho y como una medida antiálgica presiona, como vemos en la imagen. Pero cuando se inhibe la contracción de la musculatura del colédoco, se alivia el espasmo, el cálculo sigue ahí, no se ha ido, pero ya no se está produciendo la contracción continua. Entonces el paciente estará asintomático. Así que en una coledocolitiasis, solamente alrededor de un 85% de los pacientes son sintomáticos. Otro porcentaje, 14-15%, son asintomáticos. ¿Qué situación ocasionará esa imagen? El espasmo. ¿Qué creen que ocasione el espasmo? La ingesta de alimentos colecistoquímicos. Muy bien. ¿Y qué va a producir la otra imagen? El alivio del dolor. ¿Qué situación nos ayudaría a provocar alivio del dolor? A ver, piensen muchachos, piensen. No, el ayuno no. El ayuno no. Si el paciente está con espasmo, ¿qué producirá la inhibición de ese espasmo? Un antiespasmódico, pues. Un antiespasmódico. ¿Cuál? ¿Cuál? Propinoxato. ¿Cuánto? 10 miligramos. 10 El propinoxato se da cada 8 horas. ¿Y la otra alternativa? Habla más fuerte, ni yo te escucho. Para que todos te escuchen.
repetir por la de 10 o 20 miligramos intravenoso cada 8 horas. Ahora, a este paciente le vamos a dar medicación antiespasmódica para que esté así. ¿Vía oral o vía parenteral? Vía parenteral. ¿Por qué no vía oral? Porque si hay... Por el metabolismo de la reacción. No, algo más simple. Porque tiene cadena peor. Porque va a haber estimulación animal del duodeno y eso va a grabar el cuadro. No. Cuando hay espasmo, ¿qué síntoma acompaña al dolor? Vómitos. Entonces, si está vomitando, ¿para qué darle vía oral? ¿No ve? Bien. Si se fijan, acá están los cálculos en vesícula. Este cálculo puede llegar a enclavarse en bacinete, salir hacia el cístico y producir cálculos en cístico. Puede haber cálculo en el hepático común, en el hepático izquierdo, hepático derecho o directamente en colédoco. O en última instancia producirse el enclavamiento del cálculo a nivel de la ampolla de Banner. Esto de acá, que está incompleto, es la desembocadura del conducto de Wilson, del conducto pancreático. Entonces, al obstruirse la salida del jugo pancreático, esta va a ser la etiología de la pancreatitis. Muy bien, hablaremos respecto a los cálculos, al origen de los cálculos. La composición principal de los cálculos, ¿cuál es? Ah, Sales biliares. tampoco. Los grasos. No. Colesterol. Colesterol. Así que todo paciente que curse con dislipidemias, que esté con hipercolesterolemia, tiene probabilidad de desarrollar. Obviamente que a esto hay que sumarle una predisposición individual. No todos los que tienen colesterol elevado van a hacer cálculos. Pero si este paciente ya tiene antecedentes de patología litiásica previa, no solo en vesícula, sino en otro lado también. ¿Dónde se puede encontrar cálculos fuera de la vesícula? A nivel renal. Entonces, si un paciente tiene cálculos en vesícula, lo más probable es que algún rato haga cálculos en riñón. Lo más probable. Cuando se tiene colesterol elevado, hay la predisposición a que se formen cálculos. ¿Bajo qué modalidad? A ver, ahí ves. Sales biliares hidrosolubles. Necesitamos la presencia de las sales biliares. Necesitamos la presencia de las lecitinas, que conjuntamente al colesterol van a producir la formación de los cálculos a través de estas 4 modalidades, de estos 4 pasos. La bilis se sobresatura de colesterol. Hay una concentración exagerada de colesterol dentro de la bilis, ya no solo en plasma sanguíneo, dentro de la bilis. ¿Esto qué va a ocasionar? Hipomotilidad vesicular. La vesícula no es que deje de moverse, se mueve más lento de lo usual. Hay hipomotilidad. Luego la precipitación del colesterol dentro de la vesícula, la formación de cristales de colesterol monohidratado y la hipersecreción de moho. Esos son los 4 pasos, las 4 situaciones que van a ser parte de la etiología de los cálculos. Esto nos explicará por qué en muchas circunstancias los cálculos no se ven. En una radiografía se podrá ver cálculos. Una radiografía abdominal. Sí, se puede ver. Siempre y cuando los cálculos sean de calcio. Pero si son cálculos de colesterol, no se ven. Y si son cálculos de colesterol, inclusive pueden pasar inadvertidos a un estudio ecográfico. Hemos indicado que un gran porcentaje de los pacientes con colelitiasis pueden ser asintomáticos cuando el cálculo está dentro del colédoco pero no hay espasmo. El espasmo se va a producir ante la presencia de la ingesta de colecistoquinéticos.
¿Cuál es el principal síntoma? El dolor. Cuando ya se presentan síntomas, dolor que se localiza a nivel del hipocondrio derecho y típicamente se irradia hacia el hombro derecho. ¿Cuál es la irradiación del dolor en la colelitiasis? Esta es la coledocolitiasis. En la colelitiasis. Irradiación a la zona lumbar y epigastrial. A zona lumbar, sobre todo a zona lumbar. El paciente que tiene cálculo en vesícula dice que le duele acá. Alguna vez puede referirse a hombro derecho, pero de la coledocolitiasis típicamente es acá arriba, a nivel del lomo. Pues fíjense la figura. Otra sintomatología, la ictericia. Pero se va a producir ictericia siempre y cuando el cálculo haya llegado a obstruir por completo la vía biliar. ¿Qué pasa con la bilis? La bilis se forma en el hígado, tiene que salir por el colédoco hacia el duodeno, y como está obstruido, ¿qué pasa? A ver, volvamos a nuestro dibujito. Aquí. La bilis se va a formar acá arriba en el hígado. Sale por los hepáticos izquierdo-derecho, entra al hepático común, entra al colédoco y aquí se encuentra con la piedra, con el calco. ¿Qué hay? Una obstrucción. Hay bloqueo, como de los transportistas. No hay por dónde pasar. ¿Qué hace la bilis? Llega a este punto, media vuelta, vuelve donde vino, al hígado. El hígado empieza a aumentar de tamaño por la congestión de bilis y eso ocasiona aumento de la congestión venosa. ¿Y qué pasa con la bilis excesiva? Se sale del hígado a la circulación sanguínea. ¿Y qué va a producir? Ictericia. Pero se va a producir ictericia cuando la concentración de bilirrubina sea mayor a 2 miligramos por decilitro. Si estamos ante una coledocolitiasis, se va a producir ictericia, en este caso se denomina ictericia obstructiva. No es diagnóstico, es una situación fisiopatológica. ¿Qué bilirrubina está elevada? La directa. ¿Qué otra prueba laboratorial además se elevaría del hepatograma? La fosfatasa alcalina. Y a la presencia de fosfatasa alcalina elevada y bilirrubina directa elevada se llama patrón obstructivo. Entonces, laboratorialmente es un patrón obstructivo, clínicamente es ictericia obstructiva. Fuera de la ictericia, ¿qué vamos a encontrar? Coluria. ¿Qué era la coluria? Ya, quiero que me digan orina color Pepsi, ¿no ven? Esta orina que está acá, ¿les parece normal? Esta es orina teóricamente normal. ¿Les parece normal? ¿Por qué no? Tiene bastante espuma y eso es sinónimo de proteinuria, no proteínas, proteinuria. Bueno, en teoría es normal, no estamos hablando de patología renal, pero esta de acá es orina colúrica. ¿Por qué se produce la coluria? No, por la presencia de urobilinógeno en orina. La presencia de pigmentos biliares, específicamente urobilinógeno. Esa excesiva cantidad de bilis que no pudo salir por el bloqueo del colédoco, se volvió al hígado, pasó a la sangre, la bilirrubina llegó a riñones, fue filtrada y se elimina como urobilinógeno, lo que le da esta tonalidad, este tinte, no es color. ¿Lo ves? ¿Se acuerdan? No hay color Coca-Cola, ni Pepsi, ni Coca-Cola. Otro dato, la colia. Ese es de color blanquecino, ese es como se ve aquí, de característica algodonosa, o ese es que han disminuido ligeramente su tonalidad en cuanto al color café, que es un usual. ¿Por qué se produce la colia? Secundario proceso obstructivo. Como está obstruido el colédoco, la bilis no llega a duodeno, no llega a intestino.
por lo tanto no está presente el elemento que le da el color a las heces, que es la estercobilina. Y por eso se eliminan heces acordes. Y finalmente el prurito, al paciente le escuece como si estuviera con alergia. Todo el cuerpo le escuece. Un prurito intenso. ¿Por qué se va a producir el prurito? Por estimulación. ¿Por? La bilis es tóxica, es irritante. Y como está acumulada debajo de la piel en forma de ictericia, va a sobreestimular a los receptores sensitivos. También puede haber hepatomegalia dolorosa, como les he indicado, por aumento del reflujo de bilis, el aumento de sangre por la congestión venosa, y puede haber hepatomegalia. ¿Y por qué duele? Dice hepatomegalia dolorosa. Que el hígado no duele. Se distiende la cápsula de Gris. Y también podemos encontrar el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Cuál es este signo? Se palpa acá vesícula y ¿qué vamos a encontrar? No es doloroso, o sea, sí puede llegar a pasar, no llega a Ya, pero ¿qué palpamos? El borde. Vamos a llegar por la hepatomegalia. Eso empuja la vesícula hacia adelante y se palpa la vesícula de una manera muy sencilla, muy fácil. Entonces, laboratorialmente, ¿qué vamos a tener? Hiperbilirrubinemia conjugado directa, fosfatasa alcalina elevada, gamma glutamil transpeptidasa elevada y la hipercolesterolemia. Sobre todo, los dos primeros parámetros son los importantes. No en todos los pacientes habrá hipercolesterolemia, porque no todos los cálculos son de colesterol. Hemos dicho que hay cálculos que son de calcio, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico? No se olviden. Hasta que se aburran les voy a decir. Todo diagnóstico es clínico. Entonces, primero siempre está la clínica. ¿Qué vamos a buscar? Dolor en hipocondrio derecho, la presencia de ictericia, la presencia de coluria, de alcoholia, prurito. Y a eso vamos a sumarle los resultados de las pruebas complementarias, la analítica sanguínea, que nos va a dar los datos que ya hemos indicado, fosfatasa alcalina elevada, bilirrubina directa elevada. Si la etiología es por colesterol, hipercolesterolemia y gamma glutamil transpeptidasa elevada. La obstrucción al flujo biliar se caracteriza entonces por la elevación de estas tres enzimas. Esta, la gamma glutamil transpeptidasa, no es una prueba laboratorial que sea de rutina. Así que tenemos que conocer como dato, pero en la práctica, inclusive pides al laboratorio, no te lo hace. ¿Por qué no tienes reactivos? No es un estudio que se haga de manera continua. Pero fosfatasa alcalina y dosificación de bilirrubinas sí se va a realizar. Luego vamos a complementar con estudios imagenológicos. Para una coledocolitiasis, ¿qué prueba? No, perdón. ¿Qué estudio de gabinete será adecuado? La colangio. ¿La colangiografía? ¿Radiografía? ¿Ecografía? ¿Tomografía? ¿Cuál? El estudio gold standard es la ecografía. Porque la ecografía, dependiendo mucho de la experiencia que tenga el ecografista, nos va a revelar la presencia de alteraciones a nivel de la vesícula. Hemos visto, ¿se acuerdan en la anterior clase? Los datos ecográficos de una colecistitis, edema de pared, el signo de la doble pared. También nos puede reportar la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Y al mismo tiempo que observe la vesícula, ¿qué va a observar? El colédoco, o sea, la vía biliar. Pero si los cálculos no son visibles a la ecografía, porque pueden ser hiporrefringentes, como es el caso
de los cálculos de colesterol, no se ve el cálculo. ¿Y cómo el médico nos va a reportar datos que indiquen que hay colelitiasis? Nos va a decir, no se observan cálculos, pero conclusión, coledocolitiasis. ¿Y cómo concluye coledocolitiasis si no ve el cálculo? Por el procesamiento de la pared, no. ¿Por? Distensión de la pared, no. ¿De la pared? ¿La dilatación del conducto? De distensión de la luz, del diámetro del coledo. ¿Cuánto mide el coledo? 5 milímetros como máximo. Entonces, el ecografista, ¿qué nos reporta? Colédoco dilatado. Y nos dice 7, 8, 10 milímetros. Pero en ningún momento nos dice cálculo. No se observa cálculo, pero colédoco dilatado. Conclusión, coledocolitiasis. Dice, ¿pero cómo? Porque hay dilatación del conducto biliar. Dilatación del colédoco. ¿Por qué no se está viendo el cálculo? Porque puede ser de colesterol y ese no se mira, no se observa. Así que el no observar el cálculo dentro del conducto colédoco no nos descarta el diagnóstico. Una tomografía es más sensible, mucho más sensible que la ecografía para poder evaluar no tanto la presencia del cálculo, sino la dilatación de la vía biliar. ¿Y por qué no sacamos entonces tomografía de entrada? ¿Por el precio? Por el costo. ¿Cuánto cuesta una tomografía? No, tampoco cuesta. Una tomografía simple de abdomen debe estar alrededor de 1.500. ¿Cuánto cuesta una ecografía? Depende, es igual que una radiografía. No, 150 es muy poco. Una ecografía están cobrando entre 300 y 350. Obviamente que depende de dónde, depende del lugar. Ahora, cuando pidas en tu orden de ecografía, ¿qué vas a anotar? ¿Cómo haces la solicitud? Si pones ecografía hepato-bilio-pancreática, ¿qué nos va a reportar el ecografista? Hígado, vesícula y vía biliar. ¿Cuánto nos cobra? 350. Entonces, pidan ecografía de rastreo abdominal. Les va a cobrar 350, pero les va a reportar riñones, páncreas, vaso, movimiento intestinal, fondo de saco de Douglas, todo por el mismo precio. Así que cuando pidan ecografía, sea por lo que sea, pidan rastreo abdominal. No pidan ecografía renal, solo es riñones, por un mismo precio. Así que pidan rastreo abdominal, siempre. ¿Ya? Otro estudio que está muy de moda actualmente es la colangioresonancia. Es una resonancia magnética, pero específica para vía biliar. Cuando tenemos dudas respecto a la obstrucción de la vía biliar, la ecografía no nos está dando los datos necesarios, la tomografía simple de abdomen tampoco nos reporta algo que nos oriente en el diagnóstico, pedimos colangioresonancia. Varias veces lo hemos hecho en campos. ¿Qué nos va a reportar? No solamente la anatomía de la vía biliar, sino que es un estudio que permite evaluar movimiento. Ver cómo se mueve la bilis dentro de la vía biliar. Y así vamos a poder determinar si hay algún punto de obstrucción. Es mucho más sensible, pero muchísimo más caro. Mucho más caro. Toma en cuenta que si tienes a un paciente que tiene cálculos en vesícula, ha hecho una coledocolitiasis, que hay que hacer un tratamiento. ¿Qué hemos dicho para la colelitiasis? ¿Cuál es el tratamiento? Solamente quirúrgico. No le engañen a su paciente con el mate chancapierna, ¿no ve? ¿Cuánto cuesta una cirugía de vesícula? 7.000. ¿7.000 qué? Yuanes. Ya están de moda los yuanes, ¿no ve? Hay que acostumbrarse. Dime. En caso
si la litotripsia. No funciona, no funciona. Ya se ha hecho la prueba. Pero ya se ha hecho la prueba. No funciona. Si tú atiendes, eres el médico de emergencia de un centro periurbano, en cualquiera de los barrios de la ciudad. Es un centro de primer nivel, haces el diagnóstico, ahí no se va a operar. Entonces tienes que derivar a un hospital de segundo nivel, donde usualmente siempre está lleno. Entonces, mándalo ¿dónde? Al hospital general. Claro, al hospital general, allá todos atienden, ¿no? Pero tienes que ir a hacer cola desde las 4 de la mañana una semana antes. Y eso, a veces encuentras fichas, ¿eh? Así que, ante una emergencia que es una colecistitis o una colelitiasis, muchas veces el paciente prefiere hacerse operar en una clínica privada, en una clínica particular. Obviamente el hospital general no es gratis, tiene su costo, pero si tienes el tiempo y la paciencia de hacerte operar en el hospital general o en un hospital municipal o en un hospital del ministerio, por ahí justo ese día, paro médico. ¿No ven cómo vio la anterior semana? Así que pierdes la paciencia y te vas a una clínica privada. ¿Cuánto te va a costar una cirugía de vesícula? Lo último que yo he averiguado el año pasado, más o menos mes de octubre o noviembre, estándar, porque hay más caros, pero lo menos que he podido averiguar para un paciente, 14,000 bolivianos. Todo. O sea, tú pagas 14,000 y nada más. Eso incluye, venden por paquetes, ¿no? Eso incluye honorarios del cirujano, del ayudante, del anestesiólogo, de la instrumentadora, estadía hospitalaria de unos 3 días, más medicamentos, los básicos, y listo. Pero son como $2,000 que te cuestan. Pero, si no te haces operar, ¿qué va a pasar? Alta celestial. No, al celestial. No va a haber, nadie se muere por cálculos en su vesícula. Nada, realmente. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pancreatitis. Y si el paciente se interna por pancreatitis aguda, les he hablado algo, vamos a hablar luego del tema correspondiente, pero esos pacientes, ¿dónde son atendidos? En terapia intensiva, la mayor parte, porque llegan al hospital ya complicadísimos. Si fuera una pancreatitis aguda, leve, edematosa, todavía se puede hacer algo, pero usualmente llegan en fases ya muy avanzadas, donde ya están en sepsis, entrando a cuadro de shock séptico, falla multiorgánica. El paciente tiene que entrar a terapia intensiva. ¿Saben cuánto cuesta una terapia? Es como si estuvieras en el hotel solamente para que el paciente se eche en la cama, porque ni siquiera come. No incluye alimentación, porque el paciente está inconsciente, intubado, monitorizado y demás. Solamente que esté echado en la cama 24 horas es aproximadamente $150, $180 por día, solo que te eches en la cama. Eso no incluye ni una ampolla, ni una jeringa. 1,000 bolivianos por día, solo la cama. ¿Cuánto cobra cuánto cobra un terapista? ¿Cuánto se cobra por el uso del monitor, por el uso del ventilador mecánico, por la medicación que es carísima? Te sale mucho más caro que hacerte operar de la vesícula. Así que es mejor hacerse operar. Bueno, una vez que hayamos diagnosticado al paciente clínicamente, tenemos ya la opción de realizar la ERCP, que significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, alias la ERCP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Este estudio, bueno, más que un estudio, es un procedimiento, puede ser tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y aquí vemos en esta imagen justamente cómo se está realizando una ERCP. ¿Qué es esto?
este grueso que está aquí blanco. La primera vez que yo he visto una tenia. No. Un ascaris. No, en serio, ya he pensado eso. ¿Qué es? Es el tubo del endoscopio. Yo estaba más joven que usted cuando me mostró esto. Uy, un ascaris, qué bonito. Es el tubo del endoscopio. El endoscopio llega hasta el esfínter de Oddi. Tiene que ingresar. A veces es necesario hacer un cortecito. Se llama esfinterotomía. Se corta. Se introduce la sonda. Y lo primero que se hace es meter contraste. Aquí está el colédoco. Fíjense, aquí está el cístico. Bien bonito. Aquí está la vesícula. El hepático común, hepático derecho, hepático izquierdo. ¿Dónde está el cálculo? No se ve. Aquí abajo. Aquí abajo está. Entonces, esta es la primera fase que se llama la fase radiológica, en la cual se mete contraste y se ve dónde está el cálculo. Una vez encontrado el cálculo, ¿qué se hace? Sacarlo. Como periférico, como un instrumento secundario del endoscopio, tiene una pinza que se mete por el mismo endoscopio, entra al esfínter de Oddi, es como una garrita, agarra la piedra, la jala al duodeno, está suelta y es un solucionado, el paciente está cenando en su casa esa noche. Esa pinza se llama la canastilla de Dormier. Como dormir, es Dormier. Pinza o canastilla de Dormier. El paciente está sedado, no está anestesiado, está sedado durante una endoscopía, de tal manera que termina el procedimiento, te va a indicar descanso 1 hora hasta que se te pase el efecto de la sedación, te vas a tu casa y en la noche estás, no cenando, pero estás en tu casa, al día siguiente ya vas a comer normal. Pero antes, ¿qué se hacía cuando no había endoscopía? Había que operar. Se hacía una incisión aquí en el hipocondrio derecho, se llegaba hasta el duodeno, hasta el colédoco. ¿Y qué se hacía con el colédoco? Se lo abría como pan de sándwiches. Y con pincitas se sacaban los cánones. ¿Qué había que hacer luego? Lógica, ¿no? Suturar. Pero no se suturaba directamente. ¿Qué había que colocar? Ah, está ahí el cepillado otra vez. Tratamiento quirúrgico de la coledocolitiasis. Maya no. No. Una prótesis. No, una prótesis. El tubo en T de Kerr. ¿Han escuchado? El tubo en T. ¿Por qué se llama en T? Porque la parte vertical es del colédoco, que entra al colédoco y tiene 2 ramitas como una letra T que entra al hepático izquierdo y derecho. Es una prótesis siliconada. Se colocaba por dentro, luego se cerraba el colédoco y se suturaba. ¿Por qué colocar la prótesis? Porque si se suturaba directamente el colédoco, como todos los días se está produciendo bilis, no hay cómo detener ese proceso, hasta que cicatrice, que es un par de días, la bilis puede filtrar por los puntos de sutura. Así que se colocaba el tubo en T y luego recién se suturaba y se ponía al paciente en el proceso del posoperatorio. ¿Cuánto duraba el posoperatorio de una coledocolitiasis? Unos 10 días. 10 días en el hospital. En cambio, con la RCP, como te digo, en la noche ya es en la casa. Y nos ha ayudado bastante en el tratamiento. Otras causas que pueden producir la ictericia obstructiva, además del cálculo. Vamos a indicar a las causas no tumorales, divididas en las intraluminales, las que van a comprometer directamente la luz del colédoco, y las que se presentan por compresión extrínseca. Intraluminales, estenosis de vía biliar, patología congénita. Quiste hidatídico hepático que se abre a la vía biliar. O lo que era pregunta de examen. ¿Qué parásito obstruye la vía biliar? El ácido. Compresiones extrínsecas, la pancreatitis crónica, los pseudoquistes de páncreas o los divertículos duodenales. ¿Por qué se llama compresión extrínseca? Si aquí está el colédoco, así como un tubo, de afuera hacia adentro lo aprieta. Se produce una compresión.
disminuye la luz, la bilis, igual que en un cálculo, no puede pasar y se produce la ictericia. Esta es una estenosis. Este es el diámetro normal que debería tener el colédoco y aquí se ha estenosado por fibrosis. No es una obstrucción total, pero la bilis de todas maneras no puede fluir de manera normal y se va a producir ictericia obstructiva. En esta imagen se hizo la RCP y sorpresa, no había ese cálculo, pero sí ascaris. Un ascaris que estaba obstruyendo la vía biliar. Igual que con el cálculo se agarra el ascaris, se lo lleva hasta el duodeno, se lo suelta el duodeno, eso sale con la siguiente defecación. Y asunto solucionado. Causas tumorales. Cáncer de cabeza de páncreas, ampuloma, que es un cáncer, un tumor que va a comprometer a la ampolla de Bacter. Cáncer de vía biliar o cáncer de vesícula. Tienen que entrar en el diagnóstico diferencial. En cualquiera de estas patologías vamos a tener obstrucción gradual del colédoco. El cálculo lo obstruye súbitamente. Estas otras causas, toditas las que hemos mencionado, no tumorales, intraluminales, extraluminales y las causas tumorales, producen obstrucción gradual, poco a poco. Se acompaña de prurito. Siempre se va a acompañar de prurito. Y el ejemplo típico que se da es el de cáncer de cabeza de páncreas. ¿Qué se va a producir entonces en la ictericia obstructiva? Flujo de bilis interrumpido, regurgitación de bilirrubina hacia la sangre y la ictericia asociada a bilirrubina, hiperbilirrubinemia directa, acolia y colera. Igual que en el cálculo, es idéntica la clínica. ¿Se han dado cuenta? Es idéntica. Tanto la clínica de una coledocolitiasis como de la obstrucción por un ascaris o de una estenosis benigna por fibrosis. La clínica es idéntica. ¿Cómo vas a hacer un diagnóstico definitivo? A través de un estudio complementario, o la ecografía o la ERCP. Bueno, para el tratamiento ya hemos hablado, el procedimiento es la RCP. ¿En quiénes se va a producir la RCP? ¿O en quiénes vamos a indicar el RCP? En todo paciente con sospecha de coledocolitiasis. Cuando no se tenga alguna otra alternativa para poder realizar un estudio complementario más sofisticado. Cuando no se tenga, por ejemplo, acceso a una tomografía. O cuando se tenga pacientes con cálculos retenidos en colédoco tras la colecistectomía. A ver, ¿qué pasa si al paciente le sacamos cálculos, su vesícula con cálculos? Su cuerpo tiene tendencia a seguir formando cálculos, a futuro va a volver a formar. ¿Y dónde se forman si ya no hay vesícula? En el colédoco. En el colédoco se van a formar esos cálculos. Si no le explicas eso a tu paciente, ¿qué te va a decir? Bueno, a ti no. A su vecina, a su comadre, ¿qué le va a decir? Tan caro me han cobrado, $2,000 para que me operen de mi vesícula. Me he hecho ecografía el otro día, se había quedado una piedra, mal me han operado. Y no es que se ha dejado una piedra, se ha vuelto a formar. Pero si no le explicas eso a tu paciente, ¿quién tiene la culpa? Tú. Y te va a querer hacer juicio por negligencia y que le devuelves la plata. Porque según tu paciente, le has dejado una piedra. Es como, uy, tan grave como si le dejaras una pinza. Bueno, eso sí es negligencia. Entonces, cuando se tenga cálculos que se han vuelto a formar, cálculos retenidos posterior a la colecistectomía, el tratamiento es la RCP. Ventajas de la RCP: muy baja mortalidad y eliminación completa de cálculos. Complicaciones que tiene la RCP: la colangitis, de lo cual vamos a hablar a continuación, la pancreatitis, perforación de la vía biliar y, como cualquier procedimiento, hemorragia. Para hacer una RCP, ¿qué estudio laboratorial pedirían? Fuera de todo lo que ya hemos hablado, del hepatograma,
el hemograma y demás. Creatinina no vamos a usar contraste. Si usáramos contraste, sí. Para un RCP común y corriente. No, laboratorio. Un tiempo de protrombina. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. ¿Cuánto debería estar la protrombina? La protrombina. ¿El porcentaje de actividad? Mayor a 80% para poder realizar el procedimiento. Bueno, una nueva imagen. Aquí está lo que yo le decía al Ascaris, que recibe el endoscopio. Aquí está el colédoco. Fíjense dónde está la piedrita, bien bonita se la ve aquí. El colédoco proximal y la vía biliar. Los conductos hepáticos derecho y izquierdo. Aquí está la piedrita. Así que se va a hacer meter la pinza de dormir, agarrarla, soltarla en el duodeno y listo. Principal complicación de la coledocolitiasis puede ser esta, la colangitis. ¿Qué es la colangitis? Un proceso inflamatorio e infeccioso del colédoco. Tenemos a la coledocolitiasis con los síntomas típicos: dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia, a lo que llamamos triada de Charcot, que se presenta en las formas leves de la colangitis. A esta triada le podemos sumar dos datos clínicos de shock y alteración del estado de conciencia, que puede llegar a un estado de coma. De lo que eran 3 se volvieron 5, de lo que era triada de Charcot se vuelve pentada de Rey. Una colangitis en forma leve, en la forma inicial leve, estadio leve, tendrá triada de Charcot. En las formas severas y graves, la pentada de Rey. Entonces, no nos olvidemos, clínica típica de la colangitis: dolor abdominal en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. La fiebre usualmente acompañada de escalofríos. Cuando se produce la colangitis, se va a ocasionar obstrucción, por lo menos parcial, al flujo biliar. Y ya no por un cálculo. ¿Por qué se produce entonces la ictericia? Algo está impidiendo que la bilis fluya normalmente hacia el duodeno, pero ya no hay piedra, ya no hay cálculo. Por eso dice obstrucción parcial. ¿Por qué se está obstruyendo parcialmente el colédoco? Por un proceso inflamatorio de la pared del colédoco y la presencia de edema hepático. A esta la vamos a llamar colangitis aguda no supurativa, la habitual, la más común, la que siempre vamos a encontrar, o en la mayor parte de los casos. La ventaja que tiene es responde muy bien al tratamiento antibiótico. Ya es un proceso infeccioso, por lo tanto tenemos que tener en mente un posible esquema de tratamiento antibiótico. Hay otra variedad que se llama la aguda supurativa, donde ya encontramos pus en el colédoco, que puede acompañarse de alteración del estado de conciencia, bacteremia y, como es ya un cuadro infeccioso con pus, sepsis, shock séptico y por último FOM. ¿Qué es FOM? La falla orgánica. La desventaja para nosotros de esta forma supurativa es que tiene una respuesta escasa a los antibióticos, no responde bien a los antibióticos. La clasificación se llama clasificación de Long-May. Tenemos 5 tipos. La colangitis aguda, secundaria a colecistitis aguda, que es la más frecuente. La colangitis aguda no supurativa, la colangitis aguda supurativa, colangitis aguda obstructiva supurativa y la colangitis aguda supurativa que se acompaña de, además de absceso hepático. O sea que el material purulento ya no solo está en colédoco, se ha subido por el hepático, se ha entrado por el hepático izquierdo y derecho y hecho abscesos hepáticos. De lo que era un
foco infeccioso con absceso, se vuelve uno más grande que se infla. Y eso es mucho más serio, mucho más complejo y más difícil de tratar. Los criterios de Tokio, la guía de Tokio para poder tratar a la colangitis, inicialmente nos ayuda a clasificar a los pacientes en 3 grupos. Colangitis grado 1 o leve, cuando responde al tratamiento, responde bien al tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, que le des. Colangitis moderada grado 2, no hay una buena respuesta al tratamiento, no es lo que tú esperabas, pero todavía no hay compromiso sistémico. En cambio, en la colangitis grado 3, no responde al tratamiento, pero además está asociada a falla orgánica o disfunción orgánica. Acá quisiéramos encontrar a los pacientes colangitis leve. Todavía hay respuesta al tratamiento. La tipo 2 y la tipo 3 ya tienen pronóstico reservado. No hay respuesta al tratamiento y esta hora ya es un paso previo al cajón. El grado 3 realmente es paso previo. La colangitis es resultado de ¿qué? De cálculos biliares, de una coledocolitis. A la edad, dice la literatura, mayor a 70 años, grupo de riesgo. Pero estos son datos que no se cumplen al pie de la letra. Son simplemente referencias internacionales que nos indican cuál es el grupo etario de riesgo para colangitis. La realidad acá en nuestro medio, los pacientes con colangitis que tuvimos en Caminos están alrededor de los 30 a 50 años. Predominante en mujeres. ¿Por qué? No es que al varón no le dé, pero sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque si es una patología secundaria a cálculos, es una patología secundaria a patología biliar. ¿Cuál es el factor de riesgo para la patología biliar? Las 4 Fs. Por eso es más predominante en mujeres. La obstrucción de la vía biliar, ¿qué va a ocasionar? Proliferación bacteriana. Esa bilis que no está pudiendo circular adecuadamente, se produce éstasis a nivel del conducto colédoco. Es como una sopita muy rica que le encanta a la Escherichia coli. Es un caldo de cultivo. Ahí es donde la bacteria se desarrolla, empieza a multiplicarse y es la que va a producir el proceso infeccioso. Secundaria ¿qué? A la presencia de los cálculos. Pero la principal etiología es la éstasis de bilis. Parásitos como los ascaris, la fasciola hepática, van a ocasionar colangitis. Obstrucción de la vía biliar por compresión extrínseca. También por contaminación secundaria ¿qué? Al contraste que hemos usado para la ERCP. Para sacar la fotito donde sale el endoscopio se coloca contraste. ¿Qué tiene en su composición el contraste? Que sea tan irritante que llegue a inflamar el colédoco. El contraste es a base de yodo o sobre todo de bario. Y en personas susceptibles puede llegar a ser el contacto, el simple contacto del contraste con el colédoco producir la inflamación. Causas menos comunes incluyen a la colangitis esclerosante primaria y la colangitis esclerosante asociada a VIH. O sea, como en toda patología inmunosupresora, no solo en VIH, en cualquier otra patología con disminución del sistema inmune, la colangitis puede ser secundaria a la esclerosis del conducto colédoco. Cuando vamos de colangitis esclerosante primaria, ¿a qué les hace recuerdo? A una patología reumática, a una patología
patología que se está dentro del catálogo de las colagenopatías, que es la esclerosis multisistémica. ¿Cuál es la bacteria usualmente asociada a la colangitis? Principalmente la E. coli. Pero acá tenemos otra lista enorme de posibles causas bacterianas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante la presencia de una colangitis? Sabemos que la causa principal es el Escherichia coli. ¿Qué hacemos para el tratamiento? Antes de eso, Tomar muestra para identificar la marca. factores que van a determinar la facilidad o que van a facilitar a la infección bacteriana: el aumento de la colonización de las bacterias por la vía biliar y la disminución progresiva de la luz del colon. Acá tenemos una lista no solamente de datos clínicos, sino laboratoriales. Principalmente como datos clínicos: fiebre, dolor abdominal, acolia, ictericia. Tenemos como datos laboratoriales leucocitosis, porque es un proceso infeccioso, aumento de fosfatasa alcalina, habrá obviamente ante la ictericia aumento de las bilirrubinas. En una colangitis, ¿qué bilirrubina se eleva? La directa, igual que una coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque ambas patologías, la coledocolitiasis y la colangitis, están clasificadas en el grupo de las ictericias posthepáticas, y en ellas se presenta hiperbilirrubinemia directa. Otra vez. Ya. Esto ya hemos visto los datos clínicos y los principales estudios de laboratorio. Leucocitosis con desvío a la izquierda, elevación de la proteína C reactiva y de la velocidad de eritrosedimentación, ambas pruebas como reactantes de fase aguda que son positivas en cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. La PCR por encima de 6 miligramos por decilitro y la BES por encima de 10 milímetros por hora. Cuando se produce la éstasis de bilis, la congestión venosa a nivel del hígado, ¿qué más podemos encontrar? Elevación de las transaminasas. También tenemos elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamina transpeptidasa. Y en cuanto a la bilirrubina, lo que acabamos de indicar, aumento de la bilirrubina directa. El diagnóstico, como siempre, es clínico. Clínico y clínico. Tenemos la triada de Charcot, tenemos la pentada de Reynolds. Una vez hecho el diagnóstico clínico, vamos a utilizar las técnicas de imagen, de las cuales ya hemos hablado: ecografía, tomografía y la colangioresonancia. Ya. La ecografía, técnica de elección, por su bajo costo. Pides la ecografía hoy y el resultado que sale mañana. Bajo costo, facilidad de realización y ausencia de artefactos. Nos sirve para determinar la presencia de coledocolitiasis. Es poco sensible, pero eso es secundario a que es operador dependiente. Depende mucho de la pericia y experiencia que tenga el ecografista. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Antes que pase esa diapositiva, quiero escucharles. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Es un proceso infeccioso. ¿Qué hay que hacer? Darle antibiótico. ¿Cuál? Quinolonas. Si es el coli, si es el mismo lugar, ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primera medida ante todo proceso infeccioso: muestra para cultivo y antibiótico. Empezar tratamiento antibiótico empírico. ¿En base a qué? A un tratamiento biasociado que incluya quinolonas
que incluya cefalosporinas y que incluya carbapenémicos. La E. coli también es el agente etiológico principal de las infecciones urinarias. Pero ahí utilizamos otro grupo antibiótico que no está aquí. ¿Cuál es? Aminoglucosa. Aminoglucosa. ¿Y por qué no incluimos aquí si es E. coli? Porque no estamos en riñón, estamos en vía biliar. Y la biodisponibilidad es mucho menor en la vía biliar que en los riñones. Así que aquí, ¿qué vamos a usar? Carbapenémicos. ¿Cuál? El imipenem o el meropenem. ¿De cuánto viene? 500 y de 1000. El imipenem viene de 500 miligramos para administración endovenosa. ¿Cada cuánto se da? No. Se da cada 6 horas, se da 4 veces al día. Son bombas atómicas que van a matar todo. Pero se necesita un tratamiento por un lapso de tiempo, por lo menos de 1 semana. Combinamos con quinolonas. ¿Cuál? Cipro o levo. Cipro o levo. Muy bien. Si es cipro, ¿de cuánto? 500 miligramos día hora cada 12 horas. Pero es colangitis. Es paciente hospitalizado. ¿Para qué le vas a dar vía oral? Para eso no lo internabas. Levofloxacina de No, la cipro, ¿de cuánto es? Para administración endovenosa, 200 miligramos, de 200 miligramos. Y se da cada 12 horas. La levofloxacina endovenosa, ¿de cuánto viene? 500 No, endovenosa. 500 Solo es de 500 y se da. cada 8 horas. No, ay, Dios mío. Cada 12 horas. Se da cada 24 horas. La levo es 1 vez al día, la cifra es 2 veces al día. De las cefalosporinas, las más utilizadas, las de tercera generación, ¿cuáles son? De 1 miligramo cada 12 horas, vía endovenosa y cefotaxima. Ya, cefotaxima 1 gramo cada 8 horas y la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Muy bien, chicos, ¿qué sacamos de esta clase del día de hoy? Que la primera causa para la presencia de coledocolitiasis es la colelitiasis. Principal causa para la colangitis, la coledocolitiasis. Viene en cadena. De una colelitiasis se transforma en coledocolitiasis. De una coledocolitiasis se transforma en colangitis. Y si la coledocolitiasis no se transforma en colangitis, se transforma en pancreatitis. Primera causa de la pancreatitis es la etiología biliar. Ya han visto lo serio y grave que es una pancreatitis y lo serio y grave que es una colangitis. Pues elevar esta sí, alta celestial. Porque rápidamente el paciente entra en un cuadro serio. Muy bien, muchachos, nada más por hoy. Tenemos un tema más que vamos a avanzar en la siguiente clase, que justamente es la pancreatitis aguda. Es el último tema correspondiente al hito número 4. La evaluación del hito número 4 es el 4 de junio. 4 de junio. Y el examen final del hito 5 es el 18. Tomen en cuenta que en el hito 5 se evalúa todo lo que hemos llevado en el semestre, desde el primer tema que era gastritis.